¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo Dios salvó a Israel de la destrucción total? En este vídeo te revelaré 7 secretos ocultos sobre la salvación de Israel. Quédate hasta el final y esta historia te impactará. Todos sabemos que la ciudad de Israel aún sufre guerras inexplicables, y en este vídeo revelaremos los secretos guardados hasta el día de hoy que muchos de ustedes aún desconocen. Ahora pasemos al primer secreto revelado. 1. Maravilla de la salida del Mar Rojo. Este momento histórico se desarrolla después de 430 años de esclavitud en Egipto. Imagínese la inmensidad del desierto, donde las arenas ardientes presenciaron el suspiro de un pueblo en busca de libertad. Los israelitas, descendientes de Jacob, crecieron bajo la sombra de la opresión egipcia. Faraón, temiendo una revuelta que amenazaría su economía, impuso crueles penurias a estos elegidos de Dios. En el colmo de este sufrimiento, entra en escena Moisés, el líder designado por Dios para guiar a su pueblo a la tan esperada tierra de Canaán. La resistencia del faraón a la liberación de los israelitas desencadenó una serie de 10 plagas, cada una diseñada para desafiar no solo a Egipto sino también a los dioses que adoraban. Estos acontecimientos divinos no solo mostraron el poder de Dios sino que también resaltaron su voluntad de proteger y liberar a su pueblo escogido. La liberación final llegó cuando los israelitas, guiados por Moisés, comenzaron su viaje hacia la libertad. Sin embargo, el faraón, consumido por el remordimiento y el resentimiento, decidió perseguirlos con su tormentoso ejército. En un momento de desesperación épica, los israelitas se encontraron atrapados entre las vastas aguas del Mar Rojo y el ejército vengativo del faraón, una situación aparentemente desesperada. Es en este contexto sombrío que se desarrolla la maravilla de la desaparición del Mar Rojo. El Dios de Israel, en su magnificencia, intervino de manera espectacular. Las aguas del mar, ante los ojos atónitos de los israelitas, se separaron abriendo un camino seco en el fondo del océano. Esta visión trascendental no solo proporcionó una ruta de escape sino que también reveló la grandeza del poder divino sobre la naturaleza. Mientras los israelitas cruzaban el pasaje milagroso, las altas olas a ambos lados testificaron de la majestad de Dios. Sin embargo, cuando el ejército egipcio se atrevió a seguirlos, las aguas, obedeciendo la orden divina, se reunieron nuevamente, tragándose a los perseguidores en un espectáculo de fuerza incontrolable. 2. Enfrentamiento en Refidim contra los amalecitas. El enfrentamiento en Refidim contra los amalecitas no es solo una lucha militar, es un retrato vivo de la tenacidad del pueblo de Israel y la manifestación visible de la presencia divina en medio del caos. Imaginemos las vastas llanuras de Refidim, donde el pueblo exhausto, tras la maravillosa liberación de Egipto, se enfrenta a una amenaza inesperada, los amalecitas, un pueblo que, sin razón aparente, ataca a los israelitas recién liberados. Esto no es solo una confrontación física, sino una prueba de fe y coraje. Moisés, comprendiendo la gravedad de la situación, elige a Josué para liderar las fuerzas israelitas al campo de batalla, mientras él, acompañado por Aarón y Hur, sube una colina estratégica. Este cerro no es solo un punto de observación, es un altar simbólico de la búsqueda de la ayuda divina. Moisés, que sostiene el bastón que se ha convertido en un ícono del poder divino, no es solo un líder estratégico sino un símbolo de la conexión directa entre la humanidad y lo divino. La batalla comienza y la escena se llena de tensión y desesperación. Josué, en el fragor de la lucha, lidera a los israelitas contra los amalecitas, mientras Moisés, Aarón y Hur observan desde arriba. Cada golpe, cada estrategia, va acompañada de la esperanza de que la intervención divina se manifieste a favor del pueblo elegido. A medida que el sol se mueve lentamente por los cielos, el cansancio comienza a pasarle factura a Moisés. Sus brazos, levantados en señal de súplica, simbolizan la búsqueda constante de la asistencia divina. Cuando sus brazos caen por el cansancio, los amalecitas obtienen ventaja, cuando son rectos, Israel prevalece. Es un ciclo de resistencia humana y dependencia divina, donde la batalla en el campo refleja la batalla espiritual en lo alto. La intensidad alcanza su punto máximo cuando Moisés, abrumado, ve caer sus brazos. Es en este momento crucial que Aarón y Hur, comprendiendo la importancia del gesto de Moisés, se apresuran a sostener sus brazos, asegurándose de que permanezcan erguidos hasta el atardecer. Reunir a estos líderes en un esfuerzo conjunto se convierte en un testimonio vivo de la fuerza que reside en la colaboración y la comunidad. 3. Caída de los muros de Jericó. Imagínate la majestuosidad y grandeza de Jericó, una ciudad legendaria envuelta en historias y rodeada de murallas que parecían tocar el cielo. Los muros, en su grandeza, no eran solo una defensa física,
sino un desafío visual a la promesa divina de una tierra prometida para los israelitas. Este escenario pone a prueba la fe del pueblo y la respuesta divina se perfila en una estrategia que desafía la lógica humana. Josué, el intrépido líder de Israel, recibe de Dios. Se trata de una instrucción intrigante, para algunos, incluso absurda, marchar alrededor de los muros de Jericó una vez al día durante 6 días, portando el arca de la alianza y acompañado de sacerdotes que tocan trompetas. Esta no fue una táctica militar convencional, fue una coreografía divina, una danza de fe y obediencia. Imagínese el espectáculo, los israelitas, organizados en marcha, rodeando la ciudad. Las trompetas resuenan, haciendo eco en los valles mientras los muros permanecen quietos, desafiantes. La paciencia y la disciplina se ponen a prueba, pero la confianza en la promesa divina mantiene firme el corazón de los israelitas. Luego llega el 7º día, el que resultaría ser el clímax de esta saga. El 7, el número de perfección en el simbolismo bíblico, se convierte en el catalizador de lo extraordinario. Ese día, las vueltas alrededor de Jericó se amplían a 7 veces, creando una anticipación palpable. El suspenso alcanza su punto máximo cuando las trompetas suenan al unísono. De repente, como si los cimientos mismos de la realidad estuvieran temblando, un rugido resuena en el aire. Los muros, que durante días desafiaron el avance israelí, comienzan a temblar. En un espectáculo que desafía las leyes de la física, ladrillo a ladrillo, los formidables muros de Jericó comienzan a desmoronarse. La tensión da paso a la euforia, y los israelitas, liderados por Josué, presencian un milagro divino ante sus ojos. La ciudad que parecía inalcanzable ahora se revela vulnerable. Cada israelita, al atravesar este pasaje milagroso, experimenta no solo una victoria militar, sino una confirmación tangible de la fidelidad y el poder divinos. 4. La victoria inspirada de Gedeón sobre los madianitas. Imagine una tierra devastada por la opresión, donde los madianitas, como una tormenta oscura, proyectan su sombra intimidante sobre los hijos de Israel. Gedeón, un hombre de la tribu de Manasés, emerge como una figura providencial en un periodo en el que Israel clama por su liberación. Dios, al ver el potencial de Gedeón como catalizador de la resistencia, lo elige como líder para desafiar el gobierno madianita. Gedeón, inicialmente reacio y escéptico debido a su origen modesto, recibe la confirmación divina a través de signos milagrosos, como el episodio del contacto selectivo del rocío sobre la lana. Fortalecido por la certeza de que actúa bajo la guía divina, Gedeón reúne a hombres valientes de varias tribus para formar un ejército que se convertirá en instrumento de liberación. Sin embargo, Dios, queriendo enfatizar que la victoria no reside en la fuerza militar convencional, guía a Gedeón a través de una serie de pruebas divinas. El ejército queda reducido a un pequeño grupo de 300 hombres. Estos no serían guerreros ordinarios, sino individuos elegidos por su voluntad de confiar no en sus habilidades, sino en la estrategia y el poder divinos. La batalla comienza en un escenario que parece desventajoso. Gedeón, confiando no en la cantidad sino en la dirección divina, ordena a sus hombres que empuñen antorchas escondidas dentro de tinajas y trompetas. A medianoche, en la penumbra del campamento madianita, abren las tinajas, dejando al descubierto las llamas ardientes, y tocan las trompetas, creando un caos sensorial. La estrategia divina se desarrolla dramáticamente y sobreviene la confusión entre los madianitas. Al creer que están siendo atacados por una fuerza masiva, se vuelven unos contra otros en un frenesí de confusión. Gedeón y sus 300 hombres, guiados por la mano divina, contemplan la caída de sus opresores sin tener que levantar una sola espada. La victoria de Gedeón sobre los madianitas no es solo una conquista militar, es una narrativa de confianza inquebrantable en la guía divina. Gedeón, inicialmente vacilante en su papel, se transforma en un líder inspirador que comprende que la verdadera fuerza reside en la obediencia y la colaboración con Dios. 5. Misericordia revelada en Nínive. Entremos ahora en los rincones intrigantes de la narrativa que revela la misericordia divina en Nínive, una ciudad conocida por su hostilidad hacia Israel. Este no es solo un relato de un arrepentimiento repentino, sino una crónica convincente de cómo la compasión de Dios trasciende las fronteras y ofrece la oportunidad de redención incluso a aquellos que se oponen a su pueblo elegido. Imaginemos Nínive, una ciudad imponente, al mismo tiempo, inmersa en su propia oscuridad moral. Las Escrituras describen esta ciudad como un bastión del antagonismo, un lugar donde la hostilidad hacia Israel alcanza niveles palpables. En este contexto, Dios envía a Jonás, el profeta reacio,
con un mensaje de juicio inminente. Jonás, inicialmente resistente a la misión divina, intenta huir a Tarsis, pero se encuentra en el vientre de un gran pez, episodio que no solo simboliza la intervención divina, sino que también prepara el escenario para un viaje de transformación. Cuando Jonás finalmente acepta su comisión divina, proclama el mensaje de juicio sobre Nínive. Sorprendentemente, la respuesta de la ciudad es de profundo pesar colectivo, desde el rey hasta el ciudadano común. El rey, en un gesto de humildad, declara ayuno y clama por la misericordia divina. El cambio es notable, al mismo tiempo, desafía las expectativas. La ciudad que parecía destinada a la destrucción encuentra una salida a través de la contrición genuina. Dios, en su infinita compasión, reconsidera su sentencia y no ejecuta el juicio predicho. Nínive, en lugar de afrontar la ira divina, experimenta la misericordia revelada de manera extraordinaria. Esta historia, lejos de ser solo un registro de acontecimientos históricos, resuena con un poderoso eco sobre la naturaleza compasiva de Dios. La narrativa de Nínive es un recordatorio atemporal de que incluso en las circunstancias más oscuras, la misericordia divina puede brillar y ofrecer oportunidades de redención y transformación. 6. Ezequías y la sombra de Asiria. Imagínese a Jerusalén, la preciosa joya de Judá, rodeada por la colosal amenaza de Asiria, un imperio que había devastado otras naciones con su furia despiadada. Ezequías, el justo rey de Judá, se encuentra en una encrucijada monumental. Las sombrías noticias de la caída de las ciudades vecinas y el imparable avance de los ejércitos asirios crean una espesa atmósfera de ansiedad y desesperación. Ezequías, en su posición de liderazgo, busca consejo divino y toma medidas audaces para fortificar Jerusalén. Ordena la construcción de túneles para garantizar el suministro de agua durante un posible asedio y refuerza las defensas de la ciudad. Sin embargo, la amenaza inminente continúa flotando como una nube oscura sobre el destino de Judá. La sombra de Asiria se manifiesta no solo militarmente, sino también a través de la psicología de la guerra. Los mensajeros asirios pronuncian palabras amenazadoras, burlándose de la confianza de Ezequías y cuestionando la protección del Dios de Israel. El asedio psicológico se vuelve tan intenso como la perspectiva de un asedio físico. En medio de la desesperación, Ezequías busca la guía divina en oración ferviente. Las palabras del profeta Isaías resuenan como un bálsamo de esperanza, prometiendo que Dios intervendría y que la ciudad no sería entregada a los asirios. Sin embargo, esta promesa solo aumenta la tensión, ya que la amenaza es real y palpable. La noche previa al enfrentamiento decisivo está impregnada de agonía y expectación. La ciudad está en silencio, sus muros son testigos de la respiración colectiva de quienes esperan su destino. Y entonces, en la oscuridad que precede al amanecer, sucede lo inimaginable. La intervención divina se manifiesta de manera milagrosa. El amanecer trae no solo nueva luz sobre Jerusalén, sino también un nuevo capítulo en la historia de Ezequías y en la fe del pueblo de Judá. Ezequías, al ver el milagro desarrollarse ante sus ojos, comprende que la protección divina es más poderosa que cualquier protección terrenal. Ejército. 7. La significativa confrontación de Gag y Magog. Imagínese en las tierras del exilio babilónico, donde Ezequiel, el profeta visionario, es transportado más allá de las fronteras terrenales y recibe visiones que trascienden el horizonte humano. Estas visiones revelan un futuro lejano, una época en la que el pueblo disperso y oprimido de Israel sería testigo de la intervención divina de una manera extraordinaria. En el centro de esta profecía emerge la figura de Gag, líder de una nación llamada Magog. Ezequiel pinta un cuadro poderoso de esta coalición de naciones uniéndose como una tormenta inminente contra el pueblo de Dios. Gag representa una fuerza aparentemente insuperable, una amenaza que resuena a través de los siglos como una prueba final de fe y fidelidad. El escenario es monumental y la narrativa se desarrolla como una escena cósmica. Gag, al frente de sus tropas, avanza como una sombra oscura, oscureciendo el horizonte. Las naciones se unen en una alianza siniestra que amenaza con tragarse los restos del pueblo elegido. Ezequiel, como narrador de esta visión profética, nos transporta al corazón de la batalla cósmica. Las naciones se alinean como piezas de un tablero celeste y la tensión es palpable.
La escena está pintada con colores apocalípticos, donde el destino de Israel y la gloria de Dios están intrínsecamente entrelazados. En el punto álgido de esta confrontación, Dios interviene de manera dramática. Se desata una fuerza sobrenatural y la narrativa se transforma en un espectáculo de proporciones épicas. El Dios de Israel, en su majestad, irrumpe en escena, demostrando que la batalla no es solo terrenal, sino cósmica. El relato de Ezequiel describe acontecimientos sobrenaturales, donde terremotos, pestilencias e intervenciones divinas de proporciones apocalípticas alteran irrevocablemente el curso de la batalla. El resultado es una vívida demostración de que incluso frente a fuerzas del mal aparentemente abrumadoras, la soberanía divina permanece indiscutible. En este viaje épico a través de las crónicas bíblicas, somos transportados a épocas antiguas donde la fe se entrelaza con la narrativa humana. Prepárate para entrar en escenarios repletos de desafíos, donde héroes inverosímiles se enfrentan a amenazas inminentes y la intervención divina pinta un panorama de esperanza. Cada página de las Escrituras revela un teatro cósmico, donde el coraje, la desesperanza y la trascendencia se encuentran. Siente el pulso de historias que abarcan siglos, invitándonos a contemplar lo divino en la complejidad de la condición humana. Embárcate en este viaje, porque cada informe es más que una historia, es una epopeya que resuena a través del tiempo.